Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Antonio Grael, pues nos trae una nueva recomendación, una nueva sorpresa, en este caso Midori, pero no Midori de Love Bites, sino un grupo que se llama así. Los miembros son Mariko Goto a la voz y guitarra, que es la fundadora además, Yoshitaka Kozeni, batería, también fundador del grupo, Hajime o Hajimetal, que le llaman teclados Keigo Iwami, o también le llaman Iwami no Totsan, contrabajo, no bajo. Y la canción se Mira, llama Sayonara Gotou-san, de 2010. Vale. Y dice también aquí Gokui de Samba Anta wa Dareya. ¿Vale? De acuerdo. A ver, vamos a ir mirando la información que nos da Antonio porque, hombre, últimamente la verdad es que me gusta porque concreta más, ¿vale? Ya sale todo en la misma hoja, ya no, no se ve por ya no hay capítulos. tres hojas, ¿no? Efectivamente, es decir, ya antes era por capítulos. Bien, es una banda de punk jazz. Ya esto me ha Punk vuelto, jazz. esto ya se me ha, un aneurisma acaba de reventar. Fundada por Mariko y Yoshitaka, antiguos miembros de la banda de noise y punk Usagi. Goto solía actuar con uniformes colegiales y no tenía reparos en subirse a los altavoces y tirarse sobre el público. No sé, ya vemos la postura del fotograma, en fin. Uno de los rasgos distintivos de su música es el estilo de cantar de Mariko. Sus interpretaciones podrían ir desde cantos melódicos hasta gritos salvajes y las influencias musicales abarcan desde el progresivo italiano hasta el codo o codo, una compañía profesional que popularizó los tambores taiko, pasando por Janis Joplin e incluyendo elementos de art punk, post-hardcore y jazz rock. Aquí esto es Madre demasiada mezcla. mía. Esto es una mezcla antinatural. Bueno, las actuaciones en directo de Midori eran conocidas por su intensa energía, una característica distintiva de la elección de atuendo de la cantante Mariko Goto y su interacción con el público, que incluye gritar obscenidades y en ocasiones quitarse el atuendo para lanzarlo al público, y la propia Goto describía los conciertos en directo de la banda como una creación colaborativa entre Midori y su público, enfatizando el intercambio crudo y sin filtros de energía que define sus conciertos. Esto apunta manera, David. Antonio, Antonio. Antonio, a ver qué nos traes. Midori no es un grupo del que sea fan, pero este vídeo ha sido mencionado en algunos comentarios y creo que desde luego merece una reacción. Y por ese motivo, eh, Antonio nos la manda. Lo que vais a ver es el final, el concierto, el bis concretamente del concierto de despedida del 28 de diciembre, ya que habían decidido separarse y habían hecho el anuncio de su disolución tan solo 3 días antes, el 25 de diciembre. Es bastante intenso, en especial la actuación de Mariko, la cantante. De hecho, el golpe que se va a dar con el micro al inicio de la canción tiene consecuencias que podréis ver, que podréis apreciar más adelante. ¿Qué nos has mandado, Antonio? Esto- Vale, venga. Madre mía, ¿no? ¿Preparados? ¿Preparados? Porque no sé vosotros, yo em, Me está asustando, Antonio, ¿eh? efectivamente, bueno, no, no sé, hay que acostumbrar el cuerpo. Esto Hombre, es. yo he visto pegarse con el micro a Alex el Terrible, por ejemplo. Y Que hacer. se emociona y empieza a pegarse ahí en la frente y se Y, hace una y además, brecha, pero ¿eh? además lo hace a propósito. Bueno, Claro, claro, ¿no? venga, vamos allá.
生際が悪いって知っとうか。僕のことや。往生際が悪い女ことをマリコです。終わったとこから始めよう。Qué miedo me está. La leche que se ha pegado en la cabeza ha sido épica. Ha sonado, Sí, ha sonado y bueno, ¡pum! Y digo, ostras, de claro, hecho, Trastabilla da un par de pasos hacia atrás como diciendo, ostras, que me he pasado que me, que de me he dado bien. contundente. Sí, sí. Además me he acordado de Me Alex. está saliendo la sangre. Lo que pasa es que Alex se pega a tres o cuatro hasta que empieza a sangrar, ¿eh? Además que, claro, como tiene el pelo corto, pues se le ve. Y luego enseña el micro y está totalmente reventado. Madre Pues aquí mía. la moza se ha pegado un buen viaje, ¿eh? Pero bueno, madre mía. Am, a ver, esta canción, a ver, vemos que es muy impulsiva, que es, bueno, es casi como un monólogo interno durante una crisis emocional, ¿vale? Entonces, es como una canción de despedida, no a una persona concreta, sino en general, ¿no? Es decir, al pasado, a una identidad concreta, a una etapa vital. Supongo que era la canción de despedida de la banda. Incluso una Sí, forma de hacer música. Habla de, de identidad rota, va haciendo preguntas, ¿no? Y afirmaciones absurdas y cambios que, bueno, reflejan confusión personal, dificultad para definirse, em, rechazo a etiquetas. También habla de frustración, habla de, de una despedida, pero en plan abrupto, agresivo, ¿vale? Casi emocionalmente sucio. Bueno, de todo esto habla en, en la canción. Así que, bueno, vemos que, bueno, me llama mucho la atención, ¿no? El tema del contrabajo, es decir, la apariencia y la actitud, sí, y después sí. meter ahí un contrabajo es casi contradictorio, ¿no? Bueno, de momento Es vemos, que el punk jazz sí, es, es claro, una mezcla curiosa, sí, cuanto menos, ¿no? es como jazz, pero tocado agresivo, ¿vale? Sí, sí, tocado rápido, ¿no? Hay disonancias, hay ataques violentos, hay cambios repentinos de dinámica. em, el sonido de la guitarra es crudo, es nada pulido. Son. Los riffs son simples, es casi más ruido que melodía. El bajo va haciendo un groove repetitivo, bueno, el contrabajo, ¿vale? Y el bajo es como para darle cuerpo, ¿no? A la mezcla.
Y la batería a ratos me recuerda a cosas de jazz y a ratos me recuerda a cosas de punk. Es como es todo muy, Es una una mezcla mezcla muy, muy rara, ¿no? muy rara. Sí. Así que, bueno, y la voz, es que claro, a ratos hay gritos, hay medio llanto, hay risas nerviosas, hay frases habladas. em, es una interpretación extrema, muy teatral. Sí. Así que es todo lo contrario a un control Y vocal, me ¿no? da miedo Sí, sí, da qué miedo. vaya a hacer Y sobre ahora. todo cuando se pone a mirar así, ¿no? Digo, yo soy el público, digo, ostras, vamos a darnos dos pasos al lado, por favor. Venga, seguimos. A ver. Uf, es súper extrema. Me está dando un miedo, se va a tirar ahí al público y Yo, está bastante separado. yo estaba pensando, digo, se está subiendo ahí a un sitio que no es muy estable, se le va a venir el amplificador encima y va a quedar como una pegatina. Eh, Oye, es curioso, ¿no? Porque va haciendo gritos y golpes, casi como si fuera un instrumento más. Es todo, más que cantado, es casi, casi una narración musical. Es todo muy intenso, pero realmente no hay no se percibe una melodía tal cual, ¿no? Sino ella va soltando cosas, ¿vale? Y el resto de los músicos la siguen como Efectivamente, porque van ahí a tope todos. los músicos es como si, dependiendo de la intensidad de sus gritos y de su narrativa, ellos tuvieran que acelerar el ritmo o Sí, ralentizarlo. Es decir, van dándole la intensidad que requiere la expresividad en cada momento, sí, de sí. ella en cada momento. Pero bueno, desde luego, Marico me está dejando, de verdad, alucinadito. En fin, no sé yo qué, qué te parece a ti. A mí me sigue dando miedo. Porque tal y lo que nos ha explicado Antonio va a ser alguna o algo.
algo va a hacer. Capaz de quedarse ahí en pelotas. No, no tengo ni idea, pero está muy descontrolada. Me hace gracia porque hay veces que ha dado casi como un paso hacia adelante, ha abierto la pierna y de pronto el cámara se gira como diciendo, "Sí, me voy Hostia. antes de que enfoque algo que no deba. ¿Sabes? Todo pudoroso. Perfecto. Eh, el cámara estará diciendo, qué difícil se está haciendo mi trabajo, lo estoy pasando hasta mal. Venga, vamos a continuar.お願いやから僕のことを一生惑わし続けてくれよ。お願いやから僕のことを一生惑わし続けてくれよ。お願いやから僕のことを一生惑わし続けてくれよ。お願いやから僕のことを一生惑わし続けてくれよ。あんたは誰や。私を惑わす。あんたは誰や。私のことを惑わす。あんたは誰や。私を惑わす。あんたは誰や。あんたは誰や。私を惑わす。あんたは誰や。私を惑わす。あんたは誰や。あんたは誰や。あんたは誰や。私を惑わす。あんたは誰や。私を惑わす。あんたは一体誰なんや。あんたは誰や。私を惑わす。あんたは誰や。Am, esto, Madre mía, se ha tirado ahí contra el vocalista, contra el teclista ahí. sí, sí, bueno, menos mal que estaba el teclista porque si no, se mata. Es decir, ha amortiguado el golpe, pero imagínate el pobre teclista que estaba así tan normal y de pronto ¡pum! Después se tira contra la batería, empieza ahí. Y el otro golpazo que se haga con el micro en el mismo sitio, es decir, para hacerse más daño todavía. am, Madre. Esto es como diciendo, está echando una solicitud de ingreso al psiquiátrico, pero del tirón. Está, madre mía, madre mía. Y Y luego después, coge y se tira ahí al público. bueno, y antes, hablando a una velocidad, yo creo que el que entienda esto, que le den ya directamente el C2 de japonés, de verdad. Sí, sí. Dice, A- dominas. Además, yo lo estaba pensando, digo, madre mía, con lo difícil que es el japonés si tuviéramos que decirlo nosotros. No, 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 yo ni en 3 vidas, creo. Bueno, y después estaba cantando, pero ha caído boca abajo. No sé ni cómo estaba cantando y ahora mismo está como medio muerta ahí con el público que más o menos se están remontando. Madre de Dios. Madre de Bueno, ha Dios. tenido la suerte que no se han quitado.
Bueno, es que estaban tan pegados que yo creo que era imposible. Más bien han hecho así. Bueno, vamos a continuar. ¡Arigato!さあ、はい。ある朝、突然あなたが死んだら、私は大変喜ぶでしょう。もうこれ以上涙を流すことはないと言ってたくさん泣いて悲しむでしょう。10年後も思い変わらずあなたを好きでいたなら、私を見てください。さよならもう二度と触れられない一途な想いはどこでやらラララ誰かにいいことされてるときはどんな頭の悪そうな顔してるでしょう。あなた好みであればと思い飛ばした髪はいつか誰かのためになってしまうんでしょう。10年後も思い変わらずあなたを好きでいたなら、私を見てください。さよEstaba yo mirando cuando ella está aquí de pie en la valla y la están sujetando, pero es que fíjate la distancia, hay como 1 metro entre la valla y el escenario, es que ha pegado un salto importante. De hecho, se ha quedado ahí. Al principio los han cogido los primeros. La han cogido, porque un poco más y. Y, Madre mía. y entre tres le están sujetando la mano para que tenga un punto de apoyo para que ya Sí, para que no se caiga, ¿eh? se caiga. Madre mía, qué locura. 私を見てください。さよならもう二度と触れられない一途な想いはどこへやらラララありがとう。ありがとう。Uno del público que ha cogido una toalla y le está quitando Se la está sangre. limpiando la sangre, Me sí, parto, sí. me parto, me parto. Qué bueno. Seguro que lo vende o lo enmarca eso, Sí, ¿no? sí, sangre de marico. Demostrado, está en vídeo. Y esta forma de cantar tan dulce de esta última canción me tiene desconcertado. Pero de verdad. ありがとう。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 
Bueno, esto ya son los títulos de crédito. Madre mía. Mira que hemos visto a lo largo de la historia vocalistas que estaban zumbados de la cabeza, Pero está en el pero podium, está. ha subido enteros, ¿eh? En el, Muchos enteros, ¿eh? en el top 3 está, ¿eh? Ostras. Las dos veces Madre, que se ha golpeado con el micro en la cabeza. Además, es que ha sonado ahí ¡pum! claro, claro. Digo, se ha matado. Con el primero, que se marea porque pega 2 pasos para atrás, intenta coger equilibrio y ya empieza, ¿no? Pero yo creo que no midió la fuerza. Pero es que la No, no, segunda yo creo vez que no. coge y decide darse en el mismo sitio. Bueno, y el detalle del público dándole con la toalla El de la toalla ha sido habrá dicho, buenísimo. ya aprovecho aquí. Y luego la enmarco y la vendo cuando necesite. Madre mía, estaba muy pasada, ¿eh? Sí, 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 se ha pasado de frenada varias veces. Bueno, y bueno, la cara de los músicos era como diciendo, yo creo que han respirado después cuando Cuando lo han visto corriendo ahí escaleras para arriba, han no, ya, dicho, ya cuando terminé diciendo, bueno, se acabó esto, ya, por fin, ahora ya podemos respirar tranquilos, ¿vale? Ya nos dedicamos a otro tipo de música o con vocalistas que estén en su sano juicio. efectivamente, y dice, esto no está pagado, esto no está pagado. No Venga, nos pues pagan plus de de peligrosidad, peligrosidad. sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que el de seguridad se ha muerto ahí del estrés. El que estaba abajo y dice, yo no me alisté para esto. Bueno, Madre. increíble, increíble, de verdad. Esta mujer es alucinante. Bueno, pues Antonio, Antonio Grael, gracias, amigo. Por traernos esto. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos y de haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder eh, hacerte miembro Patreon están abajo, ¿vale? En la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.